otro concepto también muy importante es el de incidente, ¿no? ¿Qué es un incidente, no? Podemos denominarlo como un suceso con potencial de pérdida, ¿no? Acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, ¿no? En el que la persona afectada no sufre lesiones personales, ¿ya? Si es que hablamos anteriormente de que el accidente es aquel suceso repentino, imprevisto, ¿no? Involuntario, eh, que genera, causa daño a la persona, un incidente no lo es, ¿no es cierto? Un incidente no lo es. Acá, en un incidente no se materializa el daño a la persona. Pudo haber ocurrido, pero no ocurrió. No se materializó el daño. Eso es un incidente, también conocido como cuasi accidente o casi accidente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta diferenciación es importante manejarla. ¿Ya? Hablamos nosotros de la investigación de accidentes, ¿no es cierto? Bueno, pero nosotros debemos tener claro algo, ¿no? En nuestra calidad de supervisores, nosotros tenemos que tener una orientación. Nuestra orientación es la de prevenir accidentes, ¿no es cierto? Muy bien. Si nosotros, más que analizar los accidentes, analizásemos los incidentes, ¿no? Podemos realmente prevenir con mayor eficiencia los accidentes, ¿no? Me explico. Eh, si es que nosotros podemos determinar a lo largo del mes o el bimestre o quizá el semestre una estadística de incidentes que se generan dentro de la organización, podemos establecer qué área tiene mayor incidencia, ¿cierto? Eh, eh, de repente también qué trabajadores son los que sufren mayores incidentes, ¿no? ¿En qué consiste la mayoría de incidentes, ¿no? Eso nos va a arrojar las estadísticas. Entonces, cuando nosotros hagamos una inspección, ¿no es cierto?, en campo, en el trabajo, ¿no? Nos podemos basar de esta estadística para eh, abordar, ¿no? Estas áreas, a estos trabajadores, ¿no? Donde se han generado mayores incidentes y detener inmediatamente que se sigan generando esta serie de incidentes. Recuerden que si un incidente, ¿no es cierto?, es continuo, se produce constantemente, ¿no? Es bastante probable que tarde o temprano desencadene en un accidente. Y justamente esa es la función que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, no solamente saber qué cosa es un incidente, sino también cómo abordarlo, ¿no? Muy bien. Ahora, acá también hay que saber distinguir lo que es un incidente y o situación de emergencia, ¿no? Un suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población, ¿ya? Se considera incidente peligroso, ¿cierto?, a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un derrumbe, colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones, dentro, fuera, entre, debajo, etc. Entonces, lo que nos está diciendo la definición, colegas, es que un incidente peligroso, ¿cierto?, es cuando se produce, ¿cierto?, hechos, ¿cierto?, daños a la infraestructura, ¿de acuerdo? ¿Ya? O se generan daños al ambiente de trabajo, materiales, equipos, vehículos, en fin, lo que fuere, excepto a la persona, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es un incidente peligroso, ¿no? Por ejemplo, yo veía ahora en la tarde, ¿no? En la carretera central, ¿no?
ha habido un deslizamiento de una roca, pues no sé, de cuántas toneladas, ¿no? Y estaba pasando pues un camión con su tolva, ¿no? Y esa tremenda roca cae en la tolva y gracias a Dios el trabajador en la cabina no cayó la roca, que si cayera ahí en la cabina, adiós. Y el trabajador, o bueno, la persona al menos, resultó ilesa, gracias a Dios. Eso fue hoy día. ¿Ya? Entonces, ese escenario, ¿no? Es un incidente peligroso. El trabajador salió ileso. Así el camión, o sea, ha quedado hecho, pero escombros. ¿Se dan cuenta? Ya, ese es un incidente peligroso. Un incidente, ¿cierto? En general, recordemos que no genera daño a la persona, ¿ya? Pero si es un incidente peligroso, sí genera daño, ¿no es cierto? A los materiales, a los equipos, ¿no es cierto? Al material de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, claro los conceptos, colegas, porque recuerden que nosotros, ¿cierto? Tenemos que difundir esto a los trabajadores. Y cuando ya, por ejemplo, les comento algo, ¿no? Cuando vayamos a ver el IPRC, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, si no sabemos qué cosa es un peligro, ¿no es cierto? Entonces va a ser complicado, ¿no es cierto? Si no sabemos qué cosa es un incidente, la diferencia entre un accidente y un incidente, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tenerla clara, ¿no? Para que cuando nosotros divulguemos esto a los trabajadores, los capacitemos, ¿no? Ellos también sepan distinguir, ¿no? Sepan distinguir. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, también es importante conocer, ¿no es cierto?, que existen lo que se conocen como EMOS, ¿no? Son las siglas de examen médico ocupacional, ¿no? ¿Y qué es un examen médico ocupacional? Es la evaluación médica especializada que se realiza al trabajador, ojo con esto, al iniciar, durante y al concluir, ¿no es cierto?, su vínculo laboral, así como cuando cambia de tarea o reingresa a la empresa, ¿ya? Tipos de examen médico preocupacional, examen médico periódico y examen médico de retiro, ¿no? Entonces, eh, es importante, ¿no?, que se sepa cuál es el sentido de un examen médico ocupacional. Eh, a, a todos los trabajadores no se les realiza el mismo examen médico ocupacional. Lógicamente pueden haber, sí, evaluaciones, ¿no?, que coincidan, pero estos exámenes médicos, colegas, se realizan en función a la actividad que el trabajador va a realizar, ¿no? Si está apto o no está apto, ¿cierto? O apto con restricciones para la labor que va a realizar el trabajador. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento de que los trabajadores, ¿cierto?, están realizando funciones, ¿no?, eh, de manera apta en su labor, ¿no? Nosotros tenemos también que saber esta información, ¿no? Imagínense pues que un trabajador, no sé, se me ocurra, esté trabajando en un frigorífico, ¿no es cierto?, y sufra de asma, ¿no es cierto? Es incompatible, totalmente, ¿no? Entonces la enfermedad ocupacional está a la vuelta de la esquina en ese escenario, ¿no es cierto? Pero si nosotros sabemos, nos informamos, ¿no? Conocemos cuáles son nuestras funciones, vamos a revisar todo esto, ¿cierto? ¿No? Porque imagínense, ¿no? Así que en ese ejemplo que les acabo de dar, observamos pues que el trabajador está constantemente tosiendo, ¿no? Y está trabajando a temperatura extrema como un frigorífico, quiere decir que algo está mal, ¿cierto? Algo está mal, ¿no? Entonces, fíjense, y ocurre también, fíjense, algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, si un trabajador, ¿cierto?, se retira de una empresa, ¿no?, debería hacerse su examen médico de retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque
y me ha pasado, les comento esta experiencia, ¿no? Ese mismo trabajador sale de una empresa y entra a otra, ¿ya? Pero miren, si ese examen médico hubiera sido para la misma función para la cual va a ingresar a la otra empresa, perfecto, no habría problema, ¿no? Pero si ese trabajador, uno, no se hizo examen médico de retiro, y dos, no va a realizar la misma función en la otra empresa, lógicamente tiene que hacerse un examen médico preocupacional que indique que efectivamente es apto para esa nueva función que va a realizar, ¿ya? No es que estamos hablando de exámenes médicos generales, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Que desarrolle una función X en una empresa, ¿no? Y va a realizar una función Y en la otra empresa. Y usted como supervisor le va a decir a usted, no, pero ya me hice el examen médico en la otra empresa. Está bien, te lo has hecho, o sea, habrás podido dar el examen médico en la otra empresa, pero estás cambiando de función. No es la misma función, no va a ser la misma actividad en esta empresa que en la otra. Por lo tanto, ¿cierto? Hay que realizarte un examen médico para la función que vas a realizar acá, ¿ya? Eso también hay que tomar en cuenta porque ocurre, pasa, ¿ya? Entonces, colegas, hay que tomar también en cuenta. Lógicamente, si es que hubiera el caso de que existe un médico ocupacional, bueno, ya directamente nosotros coordinaríamos con él también, ¿no? Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material, visita nuestra página web www.encap.edu.p.